Saludo con mucho gusto a todos los lectores y seguidores del periódico digital de Reversos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Viernes 31 de agosto del año 2018. Seguridad pública a nivel nacional y Ciudad de México. Yo creo que en innumerables espacios periodísticos, independientes, digitales, impresos, televisivos, se ha hablado hasta la saciedad de un sinfín de casos de asesinatos, de desapariciones, de secuestros, de capturas y detenciones, de combates y balaceras, trifulcas entre grupos de protección policíaca, elementos del ejército, de la marina, con personas civiles adheridas a grupos criminales. Se ha hablado de épocas oscuras e infernales en muchas partes de la República. Hoy la Ciudad de México vive una época oscura. En el último reporte de seguridad emitido por el INEGI, 3 de las 5 ciudades o regiones más peligrosas del país están en el Distrito Federal, en la capital del país, Iztapalapa. No particularmente en la Ciudad de México, pero en limítrofe con el área metropolitana, con la zona metropolitana del Valle de México, los municipios de Catepec y Ciudad Neza, ¿no? Así como Chimalhuacán y algunas periferias más que circundan metropolitanamente hablando con la Ciudad de México particularmente. Pero en el pasado, Monterrey, la comarca lagunera, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, algunas otras partes de Tamaulipas, hace muchos años, Veracruz han ido a una crisis de seguridad muy fuerte, Cancún, ¿no? Desde luego mucha parte de Michoacán. Hoy Guerrero también es un infierno en muchos aspectos de seguridad, de índices de delincuencia, de presencia criminal. Todo el país anida una crisis de seguridad civil y pública muy fuerte, que va más allá de las medidas coercitivas, por cierto. Pero yo creo que en esta videocolumna no tiene caso citar ese asunto. Algo que me llama peculiarmente la atención y que empieza a ser un fenómeno que, si bien ya tiene mucho tiempo dándose en México, y yo podría decirlo en otras partes del mundo, sí pudiera comentar que se viene dando de manera más repetitiva en México, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en otras partes de la República, que es la toma de justicia por propia mano y particularmente por propias manos, cuando de alguna manera los delincuentes se ven rebasados en su capacidad de dominación al momento de perpetrar un acto, o simplemente son cachados, por así decirlo, por muchísimas personas al momento de estar en el punto infraganti, y bueno, son atacados con mucha desmesura, con mucha frustración anidada, colectiva, y en algunos casos, como los que salieron a la luz pública en días pasados, son incluso asesinados por turbas de gente encolerizada. Mucha gente me dirá que es un acto absolutamente natural ante la frustración que genera el despojo, o simplemente el hecho de mirar que se está haciendo un acto delincuencial muy protagónico en ese momento, ¿no? Pero esto es grave, esto desde un punto de vista personal anida ya un punto más de laceración del tejido social mexicano. Esto es inaceptable. Insisto, estos problemas estructurales de fondo no se responden ni se atacan con medidas coercitivas nada más. Yo creo que esto anida, entre otras cosas, o debe de anidar programas estructurales y sobre todo medidas que van más allá de la presencia policíaca y del combate a la delincuencia mediante instancias de seguridad. Esto se resuelve con programas estructurales, con un proyecto estructural a fondo. Y este tema particularmente se resuelve también con educación ciudadana, con permitir en todo caso que se sancione
con todo el peso de la ley, si se quiere decir así, a las personas que cometen un acto así. Pero esto significa y de alguna manera ilustra una crisis social muy profunda, una degradación incluso hasta del Estado en temas de seguridad, y sobre todo ilustra también la poca credibilidad que la ciudadanía tiene tanto en instancias policíacas como en las instituciones encargadas de administrar la seguridad pública en este país. Esto para nada debe ser una medida, ni tampoco las autodefensas como aquellos experimentos que hace algunos años se llevaron a cabo con personas como el doctor Mireles en Michoacán. Me parece que eso no hace sino acrecentar más la degradación del Estado y del tejido social, ni tampoco tomando justicia por propia mano, ni tampoco asesinando en los camiones, que haya un famoso justiciero divino para tomar cartas en el asunto por cuenta propia. Esto no son sino pasajes para ilustrar más esta crisis social profunda que anida el tejido mexicano, y también anuncia, entre otras cosas, la frustración, el hartazgo, la ansiedad, la falta de mesura, el desequilibrio emocional de muchísima gente que al momento de estar atacando y supuestamente devolviéndole su merecido a los asaltantes, a los criminales, lo hace de una manera completamente violenta, fuera de los cabales, sin ningún límite. Yo no voy a defender los actos criminales, ni tampoco me voy a poner a defender a los delincuentes, pero cuando uno tiene el infortunio, yo lo diría así, pero con el objetivo de tener que hacer labor periodística, de ver muchos videos, porque además vivimos una época donde todos esos casos se graban en este tipo de aparatos. Los delincuentes acaban literalmente desfigurados, bañados en sangre, semimuertos, terminan en la cárcel con problemas mentales por los golpes de las brutales golpizas que reciben, y en muchos casos incluso hasta muertos o quemados o asesinados. La pudrición no se resuelve con más pudrición, lo digo con absoluto respeto, ni la violencia se resuelve con más violencia. Este punto particularmente de los justicieros, de la justicia por propia mano, no es sino la expresión de una crisis profunda. No me cansaré de sostener este comentario. Tengan todos ustedes muy buenas noches.